días, amadas hermanas. Bienvenidas una vez más a Arraigadas, su espacio semanal con nuestro videocast de Aviva Nuestros Corazones. Hoy muy contentos porque se dan cuenta, es una arraigada triplemente especial. Primero porque, se dan cuenta, no es el normal video que siempre tenemos. Segundo, porque es un programa especial de Adviento, ya que vamos a empezar esta temporada especial. Y tercero, por la invitada que nos va a estar acompañando el día de hoy, es nuestra querida Wendy. Wendy Bello, ¿cómo estás, Wendy? Muy bien, Yamel. Súper contenta de estar aquí contigo y con la audiencia de Arraigadas. Sí, así nos vemos en físico. Exacto. No sé si tú te acuerdas que la primera vez que estuviste aquí en Arraigadas fue de Navidad. Exacto. Pero era en video. Y en la sala de mi casa. En la sala de tu casa, en la sala de mi casa, pero ahora estamos aquí juntas así en vivo. Es, sí. O sea que es súper especial y claro, contar contigo, que nos vas a hablar de este tema, porque ciertamente yo creo que todas estamos claros que Navidad es un tiempo de, normalmente es mucho ajetreo. Sí. Mucho movimiento, planes, viajes, los niños y todo lo que incluye Navidad y este tiempo, que yo creo que casi siempre nos desconectamos de la verdadera razón por la que celebramos este evento histórico que es parte de lo que nosotros creemos. Entonces, rápidamente quiero preguntarte, porque vamos a estar hablando de un libro tuyo que tiene que ver con este tema. Y entonces yo te pregunto, Wendy, ¿qué te llevó a ti a escribir un devocional de Adviento? Y digo un devocional de Adviento porque quizás para nosotros los latinos es como que no es necesariamente una costumbre que tenemos. Yo sé que quizás hay otras personas que lo asocian pues con la tradición católica, por decirlo así. Algunas personas dicen ¿de qué están hablando? Bueno, no, o sea, no es común para nosotros. Entonces, ¿qué te llevó a escribir eso? Y ¿qué carga nació en tu corazón para tú hacer este libro? Sí, mira, realmente fue precisamente eso. Vamos a decir como una carga o un deseo de que esta celebración pueda ser abrazada también por, digamos, la cristiandad de Latinoamérica. Porque quizás del lado anglo es mucho más conocida, más celebrada. Para nosotros a veces tiene una connotación como que, pero no se asocia esto con otras tradiciones y de qué me están hablando. Olvidando que Adviento tiene como que dos lados. Estamos celebrando dos cosas. Cristo vino y volverá. Y entonces ahí estaba la idea, como ¿por qué nos regresamos a celebrar esto? Que en la historia de la iglesia ha sido parte de lo que celebramos. Y que en realidad de eso se trata. Diciembre, que es el mes que tradicionalmente hemos escogido, ¿verdad? Otra conversación. Sí. Pero que nos ayude a enfocar en lo que realmente estamos celebrando. Entonces ahí estaba como que el corazón detrás de traer este devocional a las familias, un poco para que en medio de todo ese ajetreo del que tú hablabas, de todos esos compromisos, de actividades, de reuniones familiares, del corre-corre, podamos bajar la marcha y enfocarnos en lo que de verdad importa, de lo que realmente trata la temporada. Así es. Y bueno, hablando sobre lo que tú dices, este libro es una invitación a detenernos. Y yo sé que esa invitación para nosotras, y en especial nosotras las latinas, es como, ¿cómo me voy a detener? ¿Qué es el almuerzo, que la comida, que la visita, que de repente vienen los papás, o sea, a visitar los abuelos o los hijos? Como que todo eso. Entonces, detenerme, eso como que no existe en nuestro vocabulario muchas veces. Entonces, ¿cómo esa invitación que tú nos estás haciendo nos ayuda entonces a redirigir nuestro corazón al verdadero motivo de la Navidad, que es Cristo, Dios con nosotros? ¿Cómo nos lleva allá? Bueno, mira, es un devocional, entonces la idea es, tampoco vamos a hacerlo muy complicado, ¿verdad? Son 28 lecturas porque se supone que sea las 4 semanas anteriores al día de la Navidad. Y ahí se empieza, entonces muchas veces eso va a caer como que a finales de noviembre, dependiendo, ¿verdad? Más o menos. Thanksgiving, más o menos por ahí. Por ahí. Entonces la idea es que pueda ser un evento, vamos a decir, familiar. Aunque si no, tu familia no te va a acompañar en esto, eso no quiere decir que no lo puedas hacer, ¿verdad? Pero es una lectura diaria para la semana, ¿verdad? Esos 28 días.
que va a tener sus preguntas al final de cada semana como para ayudarnos a reflexionar también. Quisimos incluir en el libro espacio para, y aquí te muestro, para tomar notas. ¿Con qué idea? Bueno, con la idea de que reflexionemos en lo que estamos leyendo, pero también con una idea segunda, y es, si esto tal vez lo hicimos en familia ahora, vamos a decir en el 2025, pero el libro se quedó en la familia, y entonces quizás dentro de unos cuantos años deciden retomarlo. Bueno, ¿qué estaba pasando en nuestra familia? ¿Qué reflexionamos? ¿O qué pensaron los papás o los abuelos? No sé, ¿verdad? Entonces con un poquito de esa idea también como que vaya quedando en la familia y sirva también como que, bueno, un monumento, como digo yo, de gracia de lo que Dios estaba haciendo en nuestra vida o lo que estaba pasando, como las verdades de la palabra, porque al final eso es lo que está aquí, ¿verdad? El libro básicamente lo que nos lleva es a la palabra todo el tiempo. Entonces, es una invitación a un ratico, dedicarlo a eso, y también incluimos en cada semana un himno o una canción que tiene que ver con el tema. ¿Con qué idea? Bueno, porque es un tiempo en que adoramos todo el tiempo, ¿verdad? Pero este es un tiempo especial en que queremos adorar a nuestro Dios por lo que hizo, porque vino, porque vendrá. Y un poco que bajar la marcha, pues cantar juntos, cultivar esto que tal vez en la vorágine en la que vivimos no lo hacemos tanto. Y yo puse 4, ¿verdad? Pero pueden escoger otras, solamente como para dar el pie a... Una guía. Exacto, cultivemos esto también, este hábito de cantar juntos, de que tal vez los niños más pequeños pregunten, bueno, pero ¿y eso qué quiere decir? Es una oportunidad de explicar, de ir sembrando en ellos quizás estas canciones cargadas de significado, que ahí que están esos cerebros tan jóvenes y tierra fértil, cuando pasan los años ahí va a estar todavía. Entonces, tiene como que todas esas ideas. Qué bello, me encanta eso de que lo puedas revisitar. Y como tú dices, una forma de ver qué estaba pasando en la familia, o lo que oraron, o cómo han ido cambiando, progresando. O sea, es una forma también de ver la fidelidad de Dios. Exacto. Y me encanta lo de los himnos, porque cuando vemos los himnos de estas canciones de Navidad que son tradicionales y realmente como que nos detenemos, como tú dices, a leer, hay tanta riqueza. Exacto. Y está el Evangelio, por eso en los niños. O sea, empiezo así rápidamente, Santa la Noche, por ejemplo. Exacto. Leer, así, pero ¿por qué esa noche era santa? Y me viene en la cabeza los ángeles y lo conectas con Lucas. O sea, exacto, hay tanta riqueza. O sea, me encanta eso, porque no es hacer una actividad más. Exacto. Sino es algo, como tú dices, te voy a dar pautas, pero que sea significativo, con propósito, y no algo por simplemente exacto, no una cajita para marcar. Exactamente, pero me encanta eso. Y Wendy, entonces, al escribir el libro, hablando yo ahora que pensé así rápidamente, ¿no? Y me llegó Lucas, te pregunto, ¿hay alguna lectura, algún pasaje o una verdad bíblica así que, digamos, que impactó tu propia manera de vivir el Adviento y la Navidad? Porque de algo nació en tu corazón. Exacto. Entonces, ¿qué verdad así tú podrías decir que fue la como que... Bueno, creo que la verdad es la que da el título al libro, y es Dios con nosotros. ¿Por qué? Porque entonces lo que hice fue, bueno, vamos a recorrer toda la historia de la redención en 28 días, pero siguiendo como tema este hilo de que Dios ha estado con nosotros desde el principio y hasta la eternidad. Wow. Entonces eso es lo que hace el devocional. En 28 lecturas vamos a ver cómo la Biblia empieza con Dios con nosotros y termina con Dios con nosotros, amén, ¿verdad? Entonces, verlo en los distintos momentos de su historia, que nos incluye a nosotros en su historia, ¿verdad? Y cómo esa verdad también nos ayuda a, independientemente del momento de la vida en que estemos, recordar que Él es Dios con nosotros. Amén. Entonces, esa es la verdad que creo que Dios trató primero en mi corazón, ¿verdad? Como ese recordatorio, y compartirla con otros. Y también un poquito que ayudar a dar a quienes lo lean una visión panorámica de toda la narrativa bíblica, porque tú sabes qué es lo que pasa, que a veces en Navidad solamente leemos ciertos pasajes, como tú decías, ¿verdad? Que son hermosos, son preciosos, que narran lo que pasó, pero que en nuestra mente los desconectamos de todo lo otro que viene sucediendo en la Escritura, y cómo esto es el cumplimiento de todo esto otro que comenzó en Génesis. Así es. Entonces, para ayudar un poquito en eso también, pues esa fue la idea. Vamos a seguir este tema, este hilo conductor, y que nos ayuda constantemente a estar enfocando. Él ha sido, Él fue y será Dios con nosotros. Amén, Emmanuel, me encanta. Entonces, bien, pero ahora digamos, la familia,
Voy a poner este caso hipotético. Una familia que nunca ha hecho un devocional de Adviento. O sea, es la primera vez. Vamos a pensar quizás en alguien que nunca lo ha hecho o que quizás apenas conoce al Señor, poniéndote así casos hipotéticos. ¿Cuáles serían como los pasos sencillos que tú les recomendarías para ellos comenzar con este libro en casa? Como tú decías al principio, puede ser sola, no tienes necesariamente que, bueno, entonces yo soy soltera, por ejemplo, o no tengo niños, entonces yo no puedo hacerlo. Entonces, ¿cómo serían como para una persona soltera o sola o para los que están en familia? ¿Cuáles serían como esos pasos prácticos para poder usar el devocional teniendo en cuenta todo esto que nos acabas de explicar? Mira, ya sea que sea sola o en familia, o tal vez es con amigas que se pusieron de acuerdo y dijeron vamos a hacerlo. Creo que algo que les puede ayudar es, porque cada semana y cada lectura va a tener, digamos, un pasaje central. Van a encontrar que hay bastante texto bíblico en cada una de estas lecturas, y cuando te remita un pasaje, no lo saltes. Espera, ve y léelo, porque si no te vas a perder la esencia de lo que queremos decir. Claro. Y algo que quiero animar, y tal vez es nuevo para mucha gente, a veces es el para reflexionar, que van a encontrar ahí. Entonces, ¿por qué creo que esto es importante? Y tal vez alguien dice, ay, pero yo no soy mucho de escribir, o esto yo no lo he hecho nunca antes. Bueno, empieza con pasos pequeños, no tienes que escribir un ensayo de 10 páginas. Sí, no tienes ni buscar un diccionario bíblico. Exacto. Y nadie va a venir a revisártela tampoco, ¿verdad? Pero qué bueno que puedas usar esta sección para que esas verdades se vayan arraigando, ya que estamos en arraigadas, en tu corazón y en tu mente. Amén. Porque en lo personal yo he visto que este ejercicio nos ayuda a eso, Yamel. Entonces yo les aconsejaría, no se salten los pasajes bíblicos. Algunas lecturas tal vez van a ser un poquito más largas que otras, pero tómate el tiempo. Si no pudiste hacerla en el día que tocaba, no pasa nada. Si te pasas el 25 de diciembre, no pasa nada, porque la realidad es que este libro tú lo puedes leer incluso fuera de Navidad, no importa, o de la temporada de Adviento, pero tomarse el tiempo de ir con los textos. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a ir mostrando la historia y ayudando a entender. Y sobre todo estoy pensando, si es alguien que nunca ha leído la Biblia completa, bueno, esto va a ser como un overview, una panorámica que vas a tener, y entonces tú vas a decir, bueno, ya por lo menos entiendo de qué se trata esto. Y porque vas a encontrar pasajes de los profetas, vas a encontrar pasajes de la narración, digamos, sobre el pueblo de Israel, pero vas a llegar también después a los evangelios, o vas a llegar entonces a cómo las cartas hacen referencia a esto, ¿verdad? Y hasta que llegamos a Apocalipsis. Entonces es un poquito como que tómense el tiempo, no se salten, pero si no pudo ser en el día de hoy, tampoco es como que el mundo se va a acabar, no pasa nada, seguimos. Con la idea de llegar al final y poder decir, bueno, hicimos todo este recorrido. Hicimos todo este recorrido que también nos ayudó de nuevo a hacer de esta celebración algo más que comidas y reuniones y regalos y corres, ¿verdad? Y que el Señor nos ayude a que esto entonces pues se transfiera a nuestro día a día, al cultivar el hábito de hacer pausas para estar en la palabra. Dos cosas que me llaman muchísimo la atención y me gustan. Primero, lo que tú dices, no se salten los versículos. Y hace unos meses, en una de las prédicas en nuestra iglesia, uno de los pastores mencionaba algo y yo dije, wow, es verdad. Y él decía, nuestro cerebro, porque así es como funciona, tiene la tendencia de que, por ejemplo, Isaías 9, lo saltas. Ya. Porque lo conozco. Ya me lo conozco. Ya me lo sé. O Filipenses 4, lo salto, porque ya me lo sé. Y creo que eso es clave, lo que tú acabas de decir. Cuando queremos ver esta historia de la redención, es no saltarlos. Y así es que funciona nuestro cerebro. Entonces, ahí entra también lo que tú dices de pausar, calmarnos, ser intencionales en, aunque yo ya me lo sé de memoria, vamos a leerlo. Y eso tú sabes que puede ser bueno, ya sea que estés sola o estás en grupo, algo que yo creo que ayuda a eso, para la manera en que nuestro cerebro funciona, es léelos en voz alta. Exacto.
porque ahí no te queda otra que enfocar la mente en lo que estás leyendo, ¿verdad? O Exacto. el oído y entonces a los escuchar. otros están oyendo o comparten la lectura, ok, son 5 versículos, 1, 2, 3, 4, 5, si está solo no importa, léalo en voz alta, pero eso nos obliga, como tú dices, porque la mente va a decir, ya lo leí. Ya lo leí. Sí, Yo sé lo que dice. Déjame ir directo, por ejemplo, al Y reflexionar. se nos olvida como la palabra siempre es fresca, siempre es nueva. Exacto, pero eso es lo que nos olvida. Entonces, como que no asociamos esa verdad. Sabemos que la palabra es nueva. Sabemos que cada vez que la vamos a leer, la palabra nos va a decir algo nuevo. Lo sabemos ahora que estamos aquí hablando tranquilas. Pero en la vorágine de todo eso que yo me siento a leer la Biblia, se nos olvida. Exacto. Y esa es nuestra tendencia natural. Y lo digo porque yo lo he hecho. Claro, o sea, yo a lo todos he nos hecho. pasa. Sí, ya yo sé, eso es Isaías 9, yo sé lo que dice. Y específicamente, si hemos leído, y esto es un ejercicio que yo recomiendo, claro, hay que ser sabio y usar el discernimiento, sobre todo si toda la vida has leído la Biblia usando la misma versión. Porque ya tu mente se la sabe de memoria. Entonces, el cambio de versión a veces te obliga, o espérate, que no es la palabra que yo creía que era. Entonces, como dije, hay que tener discernimiento, hay que saber qué voy a escoger. Pero hay mucho material bueno, ¿verdad? Sí. Y puedo decir incluso, voy a leerlo ahora en esta otra versión, a ver cómo lo dice. Y eso obliga a mi mente a ya, no estoy pensándolo de memoria, lo estoy leyendo y estoy dejando que eso se vaya, ¿verdad? Arraigando en mí. Y más nosotros los que tenemos un tiempito que no sabemos la Reina Valera. Exacto. Uno la dice, pero cuando tú dices, espérate. Exacto. Y te hace detener. O sea, eso es una buena práctica de poder hacerlo. Y te digo, o sea, me gusta también la parte de ver toda la historia de la redención. Porque ciertamente solamente leemos la parte de los ángeles y la anunciación y cuando llegó al pesebre y ahí nos quedamos ahí, pero yo digo a veces como que dejamos a Jesús como bebé. Exacto. Y no lo vemos, como tú dices, ese Salvador en Apocalipsis, ni ese Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Entonces, eso, y lo que tú decías, los niños, para aquellos que tienen niños pequeños, es excelente, porque no es simplemente Baby Jesus o el niño Jesús, como decimos en Latinoamérica, es más que simplemente lo que pones, porque las familias que ponen el pesebre, o sea, va más allá, y creo que es la razón. Exactamente. De lo que estamos celebrando. O sea, es Dios con nosotros, como tú decías, el que era, el que es y el que ha de venir. Exacto. Y sí, ciertamente no vivimos muchas veces como el que ha de venir. Exacto. O sea, esa perspectiva la perdemos. Si nos quedamos con el que era, el que fue, y ahí se quedó. Y no seguimos mirando o esperando al que ha de venir. Y esa es la cosa con el Adviento, y por eso también el aquello de que quien escucha la palabra y diga, no, pero esa no es mi tradición, no lo mires como una tradición, míralo como lo que quiere decir la palabra, es la expectativa que crea esta celebración, porque lamentablemente nosotros vivimos muy centrados en el aquí y en el ahora, y olvidamos que aquí estamos de paso y estamos esperando el cumplimiento total de la historia redentora con el regreso de Cristo, ¿verdad? Y entonces el vivir en este mundo tan difícil, roto, caído, de tantos retos, recordarnos a nosotros mismos, pero este no es el final, la historia no termina aquí. Exactamente. Yo creo que ahora que tú decías eso, pensaba en esos pastores en la antigüedad y en ellos que tenían esa expectativa por el Mesías que iba a venir. Y como tú dices, a veces nosotros en este mundo perdemos, o sea, tenemos toda la revelación de Dios. Y en teoría lo sabemos. Sí, pero yo creo que aún más como complicado, por decirlo así, porque ellos solamente tenían el Antiguo Testamento. No tenían todo lo que nosotros tenemos. Exacto. Y wow, cómo nosotros, aún teniendo toda la revelación de Dios, no vivimos expectantes. Exactamente. De eso, y lo que tú decías, estamos de paso, se nos olvida. Creemos realmente que vamos a estar aquí para siempre. Exacto. Y no es así. O que esto es todo lo que hay. Exactamente, que es todo lo que hay y no es. Y no vivimos con esa expectativa, como tú dices, de Él vendrá. Exacto. Ese mismo Dios que es con nosotros va a venir y no estamos expectantes. Exacto. Que creo que es una oración que necesitamos hacer. Sí, Señor, sí. ayúdanos a vivir con esa expectativa, con el...
el recordar que tú vienes y orar para que vengas. Porque no por gusto la Biblia termina, ven Señor Jesús, Ven, Señor Jesús, ¿verdad? exactamente. Entonces, y creo que es una oración que necesitamos hacer más. Uh-huh. Y qué mejor momento de recordar que así como Él cumplió la promesa y vino como bebé, pero no se quedó como bebé, murió por nosotros y dijo, yo volveré. Exacto. Y mira, tú hablabas de las mamás ahorita y creo que es un punto muy válido que las puede ayudar también en esto. Es eso precisamente, sí. Ese Jesús vino como un bebé porque tenía que tomar forma humana y eso lo traducimos, ¿verdad? Lo ponemos en un lenguaje que los niños dependiendo de su edad puedan entender, pero moverlos de ahí y decir, este fue solamente parte de la historia, pero él ya no es un bebé. Ya no es un bebé indefenso, al contrario, es un salvador victorioso y llevarlos entonces a ese próximo paso de entender, es otro, ¿verdad? Para que no se nos quede solamente, en el bebé, en el pesebre, ¿no? Eso es hermosísimo y si eso no hubiera ocurrido no estaríamos aquí. Tenía que empezar por ahí, ¿verdad? Pero moverles hacia eso. Y ahí las mamás se pueden poner creativas con páginas para colorear, con quién sabe cuántas cosas, porque dependiendo de la edad de los niños, el contenido puede ser muy profundo o más denso, pero tú puedes simplificar eso, ¿verdad? Sí. Entonces, y creo que sí es importante precisamente porque a veces la celebración se enfoca demasiado en Jesús, el bebé, pero bebé. Incluso, aún si vamos a hablar de eso, tratemos de mezclar nuestra teología de lo que eso implica a niveles que ellos puedan entender, pero no era un bebé cualquiera, es Dios encarnado, el que estamos esperando. Y entonces el libro va haciendo eso, ¿verdad? Excelente. Te va llevando a lo que dijo Isaías, esto está pasando aquí, lo que habló del pueblo que andaba, ¿verdad? En tinieblas, vio la luz. Y de nuevo las mamás pueden ponerse creativas, apaga la luz, enciende la luz, mil cosas. Los que vivimos en países donde hay apagones, podemos usar unas ilustraciones buenísimas. Fantásticas. Mira, tú ves cuando te acuerdas anoche que la luz se fue por tantas horas. Exacto. Y cuando llegó, yo creo que ahí tenemos suficiente. Hay bastante material. Sí, material así de vivencia. Exacto. No, y no divorciar, yo diría. Y dije a las mamás, perdóname, Yamel, pero porque pues estoy pensando como mamá, ¿verdad? Claro. Obviamente estoy pensando en el papá, en la familia, en ese momento imaginándonos, ¿verdad? Que están juntos, dependiendo del contexto de cada quien, pero que pueda hacer algo, si es familia, pues involucrarlos de alguna manera. Y te decía que cuando te escuchaba hablar de no dejar a Jesús como el bebé, yo siento como que a veces nos acordamos en diciembre de que nació como un bebé, pero entonces tenemos que esperar hasta Semana Santa para acordarnos que el bebé creció. Ajá, literal. Como que lo divorciamos y no deberían ser dos historias divorciadas ni tampoco como que segmentadas. Porque entonces, aquí ya creció, pero no, porque es la historia completa de la redención. No podemos dividirlas, ¿no? de esa manera. Y bueno, Wendy, ya para ir casi cerrando, yo te pregunto, si tú pudieras resumir en una frase o un concepto o un párrafo el mensaje central de lo que hemos hablado, o sea, ¿qué es Dios con nosotros realmente? Sí, mira, lo que voy a hacer es que voy a leerles algo que está en uno de los días, porque creo que se puede ayudar un poquito con el mensaje del libro, y es esto. Es Dios con nosotros para siempre. Wow. Dios con nosotros en la risa y el llanto. Dios con nosotros en días de lluvia y días de sol. Dios con nosotros cuando entiendo y cuando no. Dios con nosotros cuando sea joven y en la vejez. Dios con nosotros cuando le vea y cuando no. Dios con nosotros en el pesebre, en la cruz y en la eternidad. Wow, amén. Yo creo que sí, que definitivamente es eso de Dios con nosotros. Y como tú decías, ¿cuánto se nos olvida? Cuánto se nos olvida en el día a día y no entendemos ese Dios con nosotros en todo momento, en toda circunstancia. Y definitivamente para recordar ese Emmanuel, Dios con nosotros, como tú dices, hay que detenerse. Hay que estar en la palabra, hay que arraigarse en él, porque es que si no, se nos va a olvidar. Y mira, a mí me encanta que Mateo empieza su evangelio con una genealogía, ¿verdad? Y Mateo empieza hablando de y le pondrás por nombre, ¿verdad? Emmanuel.
Ahí está el principio. Pero ¿cómo termina el Evangelio de Mateo? En el capítulo 28. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, me encanta como la Biblia nos recuerda una y otra vez. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que desde la eternidad diseñó todo este plan perfecto, porque su plan siempre fue habitar y estar con su pueblo. Entonces, la Biblia es una historia de Dios con nosotros. Wow, Wendy, gracias de verdad por este regalo de este libro y gracias por apuntarnos realmente a ese Dios con nosotros. Amén. Porque yo creo que sí, que es una tendencia que tenemos a olvidar que ese Dios está con nosotros y siempre tratamos de... Yo busco y trato entonces yo de resolver las cosas y después que no puedo, que me acuerdo, que el plan B. El plan B, Dios. Cuando Dios debe ser el plan A, B, C, D y todo el alfabeto. Exacto. O sea, eso debe ser. Y Wendy, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros y en darnos este regalo y poder entonces ahora con tiempo pensar y empezar a hacer este devocional. Así que están a tiempo, a partir de hoy ya pueden empezar a hacerlo. No les va a caer en el 25, pero lo pueden echar un chin para allá. Y estamos dentro del tiempo. Y bueno, la verdad bíblica, yo mientras tú hablabas y yo pensaba, hay un versículo que para mí es como el más, que todo esto es María, el Magnificat, que dice, mi alma engrandece al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humilde condición de esta sierva. Pues de ahora en adelante todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el poderoso y santo es su nombre. De generación en generación es su misericordia para los que le temen. Aún María entendió que este es mi Salvador. Amén. Entonces, y me gusta, o sea, de generación en generación. Y eso es lo que debemos pasar, de generación en generación, Amén. Este Dios que está con nosotros. Así que, Wendy, te quiero pedir, por favor, que ores para cerrar este tiempo. Que sí. Padre, gracias, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de misericordia, porque tú eres Dios con nosotros. No merecíamos, Señor, para nada poder estar dentro de tu plan, ser parte de tu familia, Señor, pero tú lo hiciste en Cristo. Tú enviaste a Cristo, Señor, para rescatarnos, para salvarnos, para llevarnos de vuelta a una relación contigo y tener la promesa cumplida de que estarás con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo, Señor, y por la eternidad. Padre, ayúdanos a vivir con estas verdades arraigadas en nuestro corazón. Perdónanos porque es muy fácil olvidarlas. Es muy fácil, Señor, o recurrir a nuestras propias fuerzas, Señor, o sentir que estamos solos en este mundo y desamparados cuando tú eres Dios con nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Gracias porque no te importó tomar forma humana, caminar por calles polvorientas, compartir el dolor y el sufrimiento, Señor, hasta llegar al máximo sufrimiento de la cruz para poder hoy nosotros decir, nuestro Dios es Dios con nosotros. Señor, que esa sea la verdad con la que no solo pasemos el tiempo de Adviento y Navidad, sino cada uno de los días de nuestra vida. Bendito sea tu nombre. Gracias. Amén. Amén. Gracias, querida Wendy, por estar aquí con nosotros. Gusto. Y bueno, si tú me permites para yo mostrar el libro, como yo siempre hago, yo vivo mostrando el libro. Miren, el libro está bellísimo. Está lindísima, así de que este es el recurso recomendado, Dios con nosotros, de Wendy Bello, así que ahí les vamos a dejar el enlace para que puedan adquirirlo. Y nada, Wendy, encantada de tenerte aquí con nosotros. Gracias por la invitación, siempre es un gusto. Yo sé que sí. Y ustedes, hermanas, nos vemos entonces la próxima semana. Adquieran su libro para que puedan entonces hacer su devocional en familia, así que nos vemos la próxima semana. Bendiciones.